Yo voy a hacer una pequeña solo bienvenida, agradecerles fundamentalmente haber aceptado formar parte primero de la comisión asesora y en segundo lugar este gran desafío, ¿no? Que es hacer la primera certificación nacional de nuestros programas de prevención y control. Como ya todos saben, esto es una prueba piloto de la cual fundamentalmente lo que queremos es aprender, y vamos a aprender con ustedes que son los mejores, y si bien nosotros tenemos establecidas algunas cosas que, bueno, que fuimos viendo con Ángel, con María, que nos parecieron prioritarias de los 370 indicadores que tiene la autoevaluación, lo fundamental va a ser, porque nosotros lo que vamos a querer después es hacer un nuevo consenso para hacer la autoevaluación, porque es del 2014 y sabemos que hay cosas que hay que actualizar, es aprender de estas visitas, es tratar de ser lo más justos posible, tratar de tener una mirada lo más homogénea posible entre todos los que vamos a ser evaluadores, pero a su vez no dejar de tener en cuenta que es una prueba piloto. Y entonces, bueno, comunicarnos permanentemente ante una duda, ante cualquier cosa, pensar que todos nosotros estamos más allá de que a cada uno le tocó un hospital y que cada uno va a hacer una visita específica, poder tener esta ida y vuelta que nos va a enriquecer. Así que bueno, para hacerlo corto, nada más que bueno que esto, agradecerles, es un trabajo difícil, Diego hizo un trabajo terrible estos días también, y bueno, le paso la palabra a Roberto y así empezamos después, bueno, todas las dudas, sobre todo por el tema también de cómo van a ser el tema de los viajes, de los viáticos y todo, lo dejamos para el final y les explicamos más o menos cómo va a ser el tema de las visitas específicamente. Así que bueno, gracias y te paso la palabra, Roberto. Gracias, Irene. Bueno, reiterar el agradecimiento. La verdad que con todos hemos ido conversando en estos 2 días, por distintos medios, por mensajito, por mail, en el grupo. Yo les voy a contar muy sintéticamente 3 o 4 cosas, fundamentalmente lo que pasó en este tiempo, desde la reunión de fin del año pasado hasta ahora. Y la idea de la reunión de hoy es que ustedes puedan ver cómo es el software para que puedan familiarizarse, por un lado, con el proceso y por otro lado con la herramienta, dado que como evaluadores van a tener que interactuar con la herramienta y van a tener que interactuar bastante con la herramienta. En primer lugar, respecto de cómo avanzó el proceso, en diciembre, bueno, ustedes vieron las disposiciones que emitió Irene. Acá, como esto es un programa nacional y está regulado por una resolución ministerial, tenemos la obligación, una obligación de normatización, de formalizar cada paso que damos, de garantizar la transparencia de cada uno de esos pasos, y por eso las disposiciones 1, 2 y 3 del año pasado, que tienen que ver con definir el proceso, definir los plazos, definir, bueno, la comisión asesora. Esa comisión asesora tiene entre su principal función asesorar al programa en este proceso, precisamente porque, como decía Irene, se trata de una prueba piloto y pretendemos aprender no solo de la teoría, que fue el trabajo de redacción del consenso, sino de la práctica y con los pies en el terreno, y eso es lo que vamos a transitar en este tiempo, ¿no? Luego, a partir de eso, se habilitó el curso virtual para los evaluadores. Todos aquellos que habían sido propuestos por algún miembro de la comisión asesora podían hacer el curso, y quienes lo aprobaran y cumplieran los requisitos para ser evaluadores externos iban a ser habilitados como tales. El curso se cerró, bueno, el 6 de febrero de este año, y todos aquellos que habían hecho el curso y lo habían aprobado la evaluación con más de 70 sobre 100 puntos, fueron habilitados formalmente mediante la disposición 1 del 22, siempre emitidas por Irene en su calidad de responsable del programa nacional,
que es a quien el ministerio le delega esa responsabilidad, y ahí consta la nómina de los evaluadores habilitados hasta el momento. No son los únicos, el curso sigue abierto hasta junio, y quien quiera puede hacer el curso en este periodo que falta, y podrá luego incorporarse en otros procesos de certificación. Como este proceso tenía fecha de comienzo el 1 de marzo, era necesario tener una lista prioritaria de evaluadores, y esa fue la que consta en la disposición 1 del 2022. Luego, teniendo identificados los hospitales que cumplían los requisitos, ordenados según un ranking, y todos respetando un criterio de equitatividad, de equidad federal, se armó la lista de los hospitales en condiciones de ser certificados, que eran 13 hospitales, pero de esos 13, el acuerdo con OPS decía que solo íbamos a certificar a 10, porque bueno, ese fue la dimensión de la prueba piloto que establecimos. Se definieron entonces cuáles fueron esos 10 hospitales y quedaron los otros como en lista de espera, respetando el orden del ranking por puntaje y este criterio que digo de distribución equitativa desde lo federal. Luego se conformaron los comités evaluadores. Entonces teníamos por un lado los evaluadores habilitados y por otro lado los hospitales, y lo que hicimos fue machear y conformar los comités para cada hospital. En ese comité para cada hospital hay 3 evaluadores, 2 de los cuales van a hacer la visita al hospital, y el tercero, que no va a viajar, pero va a formar parte del comité en un pie de igualdad con los otros 2, y el dictamen, la discusión, el debate, tiene que darse en el conjunto de 3. Además, Irene, Ángel y María de Chaide, actúan como equipo coordinador de esto, como equipo, como staff coordinador, directivo, y entonces son ellos la fuente de consulta por cualquier duda. Ahí creamos el grupo de WhatsApp como para que fuera un espacio rápido, interactivo, y para que cuando alguien planteara una consulta o una duda, y Ángel, Irene o María la respondiéramos una sola vez para todos y garantizáramos la homogeneidad de criterios. Luego definimos el calendario de viajes, que no fue una cosa sencilla porque había que sincronizar una serie de cuestiones, y todo eso consta en la disposición número 2. Todo esto está publicado en la página web y todo esto es transparente y público, ¿no? En esa resolución, como les digo, consta entonces la agenda de viajes. Hoy les decía que Gustavo y Elena son el grupo de avanzada, son los 2 primeros que salen al terreno y vienen de Tucumán y de Córdoba a visitar hospitales de Buenos Aires y de AMBA, ¿no? De la región AMBA. Así que ellos tendrán la primera experiencia y, como decíamos, la idea es que todo lo que vayan experimentando, todas las dudas, todas las sugerencias, las vayamos compilando a través del grupo o se la hagan llegar a Ángel, Irene o María, porque todo eso redundará en aprendizajes que van a mejorar el proceso para los siguientes evaluadores en este mes y obviamente para el siguiente proceso, que será el año que viene. Así que en síntesis ese es el proceso en general y público. Puertas adentro del programa, lo secuestramos a Diego Arcidiácono durante 3 meses y estuvo trabajando específicamente en el desarrollo del software. El software es una versión nueva de SysWap, que es el software aprobado por el Ministerio para los sistemas de autoevaluación, que extendió su funcionalidad para incorporar la parte de evaluación externa y de certificación. Recuerden que el proceso completo lleva 3 etapas: autoevaluación, que ya terminó; evaluación externa, que se compone de 2 actividades, una responsabilidad del hospital, que es el registro de los verificadores solicitados, y otra responsabilidad de los evaluadores externos, que es la visita, para luego llegar en la tercera etapa de certificación al dictamen y a partir de ahí la certificación propiamente dicha, ¿no? Esa segunda etapa, que es la que estamos transitando de evaluación externa,
dura un mes a partir del 7 de marzo hasta el 7 de abril, y en ese mes tenemos que visitar todos los hospitales, y el 8 de abril o 9 tendríamos que tener los informes de todos los comités que actuaron sobre los 10 hospitales. De forma tal que nosotros en los 20 días que queda de abril podamos conciliar criterios y garantizar la misma objetividad y homogeneidad de criterios en todos los dictámenes, y poder notificar a fines del mes de abril a los respectivos hospitales sobre su certificación. Ese proceso consiste, por un lado, en registrar por parte de los hospitales en el software, con el usuario y contraseña que tienen, y en el mismo software donde hicieron la autoevaluación, algunos indicadores que se han solicitado como indicadores claves. Son 99 indicadores, en realidad son 49 desde el punto de vista conceptual, pero cuando vamos al estándar se transforman en 99, porque son 99 indicadores a los que esos verificadores dan respaldo o evidencia. Entonces, los usuarios de cada hospital van a entrar a una pantalla y se van a encontrar con una lista de 100 indicadores, donde en cada uno van a tener que subir un archivo que sirve de respaldo o evidencia para ese indicador en particular. Luego, cerrada esa etapa, el hospital ya no puede trabajar sobre el software, sobre la evaluación externa, y empiezan ustedes en acción verificando esos verificadores, valga la redundancia, que el hospital ha subido, para ver que efectivamente que estén bien, que sean correctos, y luego, ya con eso tienen una primera imagen del programa hospitalario y una primera foto del hospital. Luego hay otros indicadores, no es para que se asusten, pero son 270 más, en total son casi 370, que quedan para constatar en el terreno en la visita. Obviamente, tanto los 100 como los 270 restantes son materialmente imposibles de resolver en un día, en 8 horas que van a estar en el hospital. En algunos hospitales van a estar 2 días. Recuerden que hay hospitales tipo A y tipo B. Los tipo A son los de menos de 200 camas y tienen visitas de solo un día. Los tipo B son de más de 200 camas y tienen previsto una visita de 2 días para poder visitarlo completo, ¿no? Entonces, en la visita van a poder constatar esos indicadores que faltan, la verificación de esos indicadores que faltan, y tener una apreciación general sobre el programa hospitalario y el modus operandi dentro del hospital. Regresan del viaje y en el mismo software donde los hospitales hicieron su autoevaluación y subieron los verificadores solicitados, ustedes van a tener la posibilidad de hacer el dictamen. ¿El dictamen qué significa? Significa barrer los 370 indicadores y ratificar o rectificar lo que el hospital puso en su condición de cumple, no cumple o cumple parcial. Ejemplo, había un indicador que decía: el hospital tiene un programa escrito de hospitalario de prevención, vigilancia y control. El hospital puso cumple y subió el verificador. Ustedes ahí van a ratificar y va a quedar la opción cumple como válida. Si ustedes en la visita o en la revisión de los verificadores encuentran que ese programa escrito no existe o no pueden garantizar que exista, entonces ustedes pasarán ese verificador, ese indicador de cumple a no cumple. Finalizado el proceso, vamos a tener 2 radares. El radar del hospital, que hizo en su autoevaluación, y el radar que ustedes pudieron constatar, que surge a partir de los cumple, no cumple o cumple parcial, que ustedes consignaron. Supongamos que el hospital hizo las cosas impecablemente y que ustedes pudieron constatar todo impecablemente, los 2 radares van a coincidir. Sí. Pero si ustedes notaran alguna debilidad, alguna deficiencia, alguna diferencia, tal vez el hospital puso cumple y ustedes le van a poner no cumple, o tal vez el hospital puso cumple parcial porque decía, no sé, tener los últimos factores de riesgo registrados, y ellos, como tenían el 50%, le pusieron cumple parcial, y para ustedes ese indicador de 50% es suficiente y lo pasan a cumple. Entonces puede que cambie para arriba, para mejor o para peor, digamos, pero la certificación que el programa va a emitir, la va a emitir a partir de vuestro dictamen, es decir, del radar que ustedes hagan del hospital
a partir de la evaluación externa que hagan, in situ y a través de los verificadores que hayan subido al sistema. Si al hospital le daba 99 puntos en total y a ustedes les da 54, claramente ese hospital no va a certificar. ¿Por qué? Porque el dictamen que ustedes hagan va a pasar por el mismo filtro que pasaron en la evaluación, en la autoevaluación, para pasar a la instancia de evaluación externa. Es decir, tiene que tener más de 70 puntos de promedio, en determinado indicador tiene que tener más de, todos tienen que tener más de 40 y cumplir las mismas condiciones. Si esas condiciones se cumplen a juicio del comité evaluador, entonces ese hospital tendrá la certificación. Y ahí nuevamente el comité coordinador, Irene, María y Ángel, serán los responsables de esa etapa. De hecho, María, que no va a viajar y que no integra ningún comité, va a ser la figura clave en esa tarea de dar coherencia a todos esos dictámenes, ¿no? Esto significa, probablemente les llamen o les manden mensajes preguntándoles, consultando dudas, y para esa tarea, a pedido de Ángel, Irene y María, hemos diseñado una planilla que van a poder imprimir antes de salir de viaje para el hospital, con los 300 indicadores, con el valor que puso el hospital en cada uno de los indicadores, y ustedes al lado podrán ratificar el cumple, no cumple o cumple parcial, y un campo de observaciones que será el fundamento de por qué cambiaron ese nivel de cumplimiento, si es que lo cambiaron, ¿no? Si lo cambiaron, tienen que poner el fundamento, para que no sea una cuestión caprichosa, sino para que nosotros, por una cuestión de transparencia, podamos dar respuesta ante el requerimiento del hospital de por qué cambió ese indicador, ¿no? Esto fue una apretada síntesis de lo que será el proceso en general, y como les digo, todo esto se va a compilar en el sistema va a ser el espacio digital donde todo esto quede concentrado, donde todo el mundo pueda verlo, inclusive las autoridades gubernamentales del Ministerio de Salud. Obviamente ustedes no van a poder modificar lo que hacen los hospitales no van a poder modificar ni siquiera ver lo que ustedes hacen, así que cada uno con su usuario tiene distintos privilegios, pero van a estar trabajando sobre la misma plataforma. Y entonces, para que más o menos se familiaricen con eso, le hemos pedido a Diego, que fue el autor de esta plataforma, que nos haga un rápido tour, como para que vean más o menos la interfaz y sepan cuáles son los procesos y cómo trabajar con el sistema. Así que bueno, por mi parte, traté de ser lo más rápido posible, pero es difícil a veces, y los dejo con Diego para que les muestre, y como dijo Irene, después de esto abrimos un espacio de preguntas, tanto desde el punto de vista del proceso y de las consultas técnicas en sí, como de los aspectos de logística y cosas por el estilo, ¿no? Que en general fueron gestionados por OPS, así que nosotros tenemos poco margen de intervención en eso, ¿no? Bueno, por mi parte... Bueno, gracias, Roberto. Si se perdieron, tranquilos, ¿eh? A mí también me pasó lo mismo. Todos los días me lo refresca el caminito, Roberto. Bueno, voy a compartir la pantalla. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí. Ahí estamos. ¿Todo bien? ¿No? Ahí. Muy bien. Ahí. Ok. Bueno, a ver, lo primero para decir que esta herramienta está integrada en nuestro portal. El portal es una herramienta en la que estuvimos trabajando en los últimos meses en el programa para unificar a todas las herramientas que tiene el programa y que tenía dando vueltas y unificarlas bajo un mismo paraguas que nosotros bautizamos raramente como el portal Vida. Pero no es más que un lugar donde toda la gente, todos los que participamos y somos usuarios de las aplicaciones, ingresemos por el mismo lugar, que las aplicaciones estén todas en ese mismo sitio y poder hacer más homogéneo el acceso. Ustedes como evaluadores van a tener un usuario y contraseña para ingresar y van a estar vinculados a las instituciones las cuales fueron asignados para realizar la evaluación externa.
Es probable que también algunos de ustedes que ya realizaron la autoevaluación tengan un usuario y cuando ingresen van a tener el doble rol. Eso después lo dejamos para el final y se los muestro cómo va a ser. Yo lo que voy a hacer ahora es voy a ingresar con un usuario de prueba que pedí prestado y vamos a recorrer un poco la autoevaluación desde el lado del hospital y después vamos a ver una pantalla que ustedes van a compartir también. Es importante decir que estamos armando el avión mientras volamos, prácticamente. Hay una parte del software que todavía no está, que es la parte final, pero bueno, vamos bien con los tiempos y van a tener toda la funcionalidad para utilizarla cuando la necesiten. Ahora lo que yo les voy a mostrar es del lado del hospital para que todos sepamos qué es lo que hizo el hospital que vamos a visitar bueno, y luego la pantalla para que la veamos, la pantalla final. Bueno, acá a modo de presentación es lo que les decía antes. Una vez que un hospital ingresa con su usuario y contraseña al portal, lo que ve es la suite de servicios, así también le llamamos, que tiene disponible para acceder. Es decir, son todos los sistemas que el programa Vida tiene, los cuales año a año iremos, no sé si año a año iremos a retar, pero meses a meses iremos migrando hacia el portal. O sea, el proceso que tenemos que hacer es de reconversión de todas nuestras aplicaciones a esta versión para que todas queden con el mismo formato. Y el hospital lo que va a tener es que una vez que ingresa, va a haber encendidas o apagadas, así en negra o activadas, todas aquellas aplicaciones donde tiene acceso y todas las ediciones que fue participando de todas las aplicaciones y demás. Bueno, acá tengo todo apagado, solamente voy a acceder a la autoevaluación. Una vez que ingresamos, bueno, acá ya formamos, fíjense que estamos dentro del portal, pero ya pasamos a otra aplicación que es la autoevaluación. Esto que les decía es que el proceso que tuvimos que hacer de rehacer la autoevaluación del sistema que teníamos de autoevaluación, lo hicimos nuevo y lo pusimos bajo el ala del portal. Y en este sentido, lo que los hospitales fueron completando fueron los 370 indicadores divididos en secciones, componentes, características y el indicador en sí, y fueron en cada uno consignando el valor. Cumple, no cumple, cumple parcial o no aplica. Dada la complejidad de los 370 indicadores que teníamos, fue bastante complejo realizar una vista. Teníamos la premisa de que sea algo simple de cargar, con lo cual le dedicamos bastante tiempo a la hora de poder organizar y que esto no sea una chorrera de indicadores. Lo cierto que creo que lo logramos, tuvimos buena recepción, la gente cargó bastante rápido esto. Bueno, y así lo fueron cargando a lo largo de las 9 secciones en el programa. Implementamos, sí, algunas cositas interesantes, para que la gente no se pierda de lo que tenía que ir cargando o de la cantidad de indicadores que les faltaba cargar o el grado de avance. Le implementamos unas barras de progreso que ahora están todas en 100 porque esta está toda completa, pero en la medida que se iba cargando se iba aumentando la barra de progreso y le iba diciendo cuántas respuestas la persona había completado y demás. Eso ayudó bastante a la hora de que no se pierdan con la carga. Bueno, y así la gente fue navegando las 9 secciones que formaban parte de la etapa de relevamiento, y una vez que completaron eso, yo ahora tengo todo abierto, pero en el hospital una vez que finalizaron, bueno, ya no podían volver a cambiar datos para pasar a la etapa de lo que era el radar de resultados. Y el radar no es otra cosa que, bueno, la suma, bueno, el cálculo no es la suma, es un cálculo más complejo, no tan difícil, pero que arma el radar en las 9 secciones diferentes y determina un score, así lo denominamos, antes se llamaba puntaje, un valor, que nos servía para después determinar si el hospital podía
pasar al siguiente paso, que era solicitar la evaluación externa. Robert, si digo algo mal, me corregís, Impecable. Bueno, entonces, sí. En realidad, a lo largo que fuimos desarrollando esto, había algunos términos que fuimos ajustando. El tema score fue uno, por ejemplo. Así que, Robert, si digo algo mal, me corregirá. Bueno, lo cierto es que luego de realizado el radar, el hospital tenía la... ¿Hasta acá vamos bien? ¿O voy rápido? ¿Alguna duda? No. Vamos bien. Vamos bien. Después de que Robert le quemó la Vamos bien. cabeza con todo el paso antes, esto es una pavada, chicos. Bueno, y después pasamos a la etapa de evaluación externa. Es decir, el hospital que había sacado, y ahí Robert, si me vas a ayudar, más de 70 en el puntaje total, y que había cumplido todos los requisitos que tenemos Ahí acá. están los requisitos, ¿eh? Los Acá. requisitos están en el cuadro gris. O sea, una vez que la gente había cargado las 9 secciones que había visto el radar, recién ahí podía pasar a la siguiente etapa, que era realizar la solicitud de evaluación externa. ¿Quiénes podían pasar? Todos aquellos que cumplían estos requisitos. Haber alcanzado como mínimo 60 puntos en la primera sección, haber alcanzado los 40 puntos como mínimo en las otras 8, y que el score final, esto que daba el radar arriba, sea mayor a 70. Entonces lo que armamos es una pantalla que el sistema mismo nos brindaba, que analizaba toda esa información, cada uno de los requisitos le ponía el puntaje y si estaba cumplido o no, y si es así, le habilitaba este botón para que el hospital pueda generar la solicitud de evaluación externa. Eso dio origen al listado que Robert luego utilizó para armar el ranking y seleccionar a los 10 que luego están ahora en cuestión para ser visitados. ¿Está bien, Robert? Perfecto. Bueno, pasada esa etapa, nos encontramos ahora en donde estamos ahora, que es en la parte de los verificadores. Los verificadores es una pantalla bastante parecida a la anterior, y es la pantalla en donde el hospital... A ver, lo que surgió primero era, bueno, que ustedes como evaluadores puedan marcar en el sistema qué verificadores tiene que subir el hospital previo a la visita. Y después, un día en el INE nos dimos cuenta que capaz que lo que podríamos hacer era anticipar, prefijar esos verificadores, marcárselos al sistema que los pida como obligatorios, y que los marquen en el sistema, y ya a ustedes les acaba de la responsabilidad de hacer ese marcaje y de recorrer los 370 indicadores, que al final lo terminó haciendo María Irene y Ángel, pero ya previamente están fijados, de modo que ahora el sistema le pide a la gente en todas aquellas respuestas o indicadores que son cumple o cumple parcial, que tiene que subir el verificador. Esos son los 99 que hoy Robert comentaba que al final se terminan haciendo. Y digo 99 porque, bueno, si bien eran 49 temáticas, por así características, pero que adentro se terminaron haciendo 99 indicadores. Pero no se asusten porque quizás la misma característica se alimenta de la misma evidencia. Quizás esto que hablaban antes de subir el manual de vigilancia es el requisito para 4 indicadores de la misma característica. Entonces, me imagino que subiendo uno, ya matamos 4 de una. ¿Puedo hacer una pregunta? Y obvio. Con respecto a la matriz de riesgo. Porque cuando yo hice la evaluación del Hospital Garrahan 2017, ya había mandado al INE una notita respecto de este verificador, porque la matriz de riesgo es de utilidad cuando uno empieza a hacer el control de infecciones y después en realidad lo tiene cuando hace vigilancia. Los mismos reportes del VIDA son una matriz de riesgo porque le están mostrando lo que está pasando y lo que está haciendo. Y de hecho, estuve haciendo una encuesta general entre colegas y el 50% no usa matriz de riesgo. O sea que la tiene que construir específicamente para que nosotros se la verifiquemos. Porque no la usa, porque ya tiene, hace 10 años que hace
control de infección en el hospital y que tiene un programa y que está adherido al VIDA y que manda los datos al VIDA y ya sabe lo que le pasa. Y sabe cuál es su riesgo con solo mirar los reportes VIDA, por ejemplo. Tal Perdón, yo vez, diría Elena, que para- esto... ¿Entiende lo que digo? Para Sí, sí, organizarnos, por ahí Coincido sería con bueno Elena. dejar estas preguntas para el final, sí. Bueno. porque yo desconozco Perdón. cuáles son los verificadores que se solicitan. Tal vez ese ni siquiera está entre los 99 solicitados. Sí, Pero está, acá pero figura, ¿eh? Para no Acá ese está perder, en el bueno, 1.1.3.f. Y digo abajo para dice no, verificación sugerida matriz de riesgo. bueno, digo para Como no es perder sugerido, la la lógica pregunta del... es si uno como evaluador lo puede interpretar que lo tiene de otra forma, no hecho como una matriz. ¿Se entiende? Por sí, eso yo pregunto. creo que esta es una de las cosas que fuimos viendo y que vamos a ver ahora cuando hagamos las visitas, y nos pasó a nosotros dentro del proyecto Impactar, que algunos hospitales lo tenían y otros no, y es una de las cosas que después vamos a tener que ver si realmente, porque un hospital que va a certificar es un hospital, como dice usted, Elena, que viene hace muchos años trabajando en Claro. control de infecciones. Entonces no es lo mismo aquel que se inicia y que realmente tiene que tener una matriz de riesgo para saber qué es lo que sube y baja. Tal vez esta es una de las cosas que después tengamos que modificar. Y entonces, bueno, si uno evalúa que realmente, si bien no la tiene armada como tal, tiene todos los componentes de que forman parte de una matriz de riesgo, sería un cumple. Pero bueno, Eso es lo que después, preguntaba. después Gracias. Sí, sí, eso es lo que hablamos quería saber. al final, como dice Roberto, las preguntas, pero así ya no Perdón. quedaba suelta. Sí, yo creo, sin meterme en el tema de que desconozco, que esto que hice, hoy cuando estuve cargando todas estas cosas me di cuenta que muchas de esas cosas vamos a tener que dar un lugar para la interpretación que no necesariamente aplique con un verificador que se suba. Que me imagino un montón de puntos que corresponden a la misma naturaleza que dice Elena, y me lo pregunto desde el punto de vista del sistema porque entiendo que el sistema debería, de algún modo, poder reflejar ese error. Sí, sí. Bueno, cortito, no me queda demasiado, pero lo cierto es que la idea que al hospital, para que tengamos en claro, le van a aparecer no los 99 acá, sino solamente los que cumplen o cumple parcial. Estoy buscando algún cumple parcial que no voy a encontrar, pero los que no cumple acá no le aparecen. Y en el caso, bueno, de subir es bastante sencillo, ellos van a venir acá, pueden arrastrar o agarrar algún PDF, lo suben y ya de lo que va a suceder no subí nada. Se sube y ya inmediatamente el sistema lo pone acá para que el hospital lo veamos y que ustedes como verificadores también puedan ver qué verificador subió. Acá, cuando ingresen con el rol de ustedes, como dice Roberto antes, no van a poder subir nada, pero sí van a tener este botón para ver el indicador, el verificador que el hospital subió. Nos falta la parte en donde puedan ustedes definir el cumple o no cumple, si lo mantienen o no, y después la generación del nuevo radar a partir de estos cambios que ustedes van a hacer a partir de la evidencia que ven. La interfaz va a ser exactamente igual que esta. La diferencia es que donde dice verificador, va a aparecer el verificador y ustedes van a tener un botoncito que diga cumple, no cumple, cumple parcial o no aplica. Y entonces esa segunda columna, que es la que ustedes van a consignar, es a partir de la cual se va a construir el segundo radar, que será el radar del comité evaluador. Y sobre ese, como decía, se va a emitir el dictamen, ¿no? Pero nosotros los podemos ver algunos y ya lo subieron antes de la visita. Claro, claro. Es esto que está mostrando Diego ahora, ¿no? Claro, Sí, sí, la Ustedes idea hacen es clic que... donde dice ver verificador, hace clic Diego en ese y ustedes ahí pueden ver lo que el hospital subió. En este caso un archivo vacío de ejemplo, ¿no? La idea Ver es que, verificador. O sea claro, que sería para mí que estoy mirando este Acá lugar creo de que color subí azul mi con letra BTV, blanca pone. escrito verificador. bueno, Bueno, verificó el auto. Ahí Claro. es verificó el la auto. verificación. Está bien igual. Sí. Nunca más pertinente el nombre de Exacto. verificador. Busqué algún documento que verifique algo y encontré eso. Está bien, perfecto.
Elena, lo que va a hacer es, los hospitales van a subir todos estos verificadores durante la semana que viene y Esta después semana, va a tener lo están una subiendo. semana o 10 días los evaluadores externos para poder verlos, y cuando uno llega a la visita, ya esto ya tenerlo anotado, ya visto. Uno va a ver aquellas cosas que no sean papel, digamos. Claro, Lo que perfecto. uno va a verificar es lo que no se pueda subir en papel. Esa es la idea de la visita presencial. Esto, la idea es que uno lo pueda ir verificando previo a la visita. ¿Hay una Perfecto. cosita, alguna duda de todo esto? No. Okay. Bueno, hay una cosita porque varios de ustedes van a tener usuario para... Los Van usuarios a los tener mandan doble rol. ustedes. O sea, a lo largo de, más allá de este proyecto, ustedes cuando sumemos inclusive vida web a todo esto, ustedes van a tener asociado su usuario y ese va a tener diferentes roles, porque van a ser evaluadores externos de un hospital, van a ser usuario perfil administrador de vida, van a participar del estudio de prevalencia y demás. Con lo cual nosotros hicimos la aplicación esta, también tomé de ejemplo acá a un doctor, pero van a ver que si su usuario tiene múltiples roles, el sistema le va a identificar eso y le va a decir con qué rol va a querer ingresar al sistema. Esto le va a pasar a todos aquellos que, por ejemplo, ahora están cargando participando en la autoevaluación y tienen asignado también ir a verificar, no sé si hay algún caso. Marisa, por ejemplo, Marisa Bernan, por ejemplo, se va a encontrar con una pantalla como esta que va a tener o que optar por el rol de referente institucional en el Hospital San Roque de Gonet y ingresará por ahí, o bien, como el último cuadrito, rol evaluador externo en la certificación nacional, y cuando ingresa por ahí va a tener acceso a los hospitales de cuyos comités ella forma parte. Perfecto. Ahí, por ejemplo, el Hospital Santa Isabel. Sí, son pruebas igual, Robert. Pero bueno, lo cierto es que le quería avisar porque mucho de esto les va a pasar y van a tener una pantalla previa de aviso. Bueno, por mi ¿El parte, usuario no y la tengo ninguna contraseña duda. nos lo hacen llegar ustedes o es el mismo que usamos para los cursos? ¿Cómo, Elena? Si el nombre de usuario y la contraseña nos la van a hacer llegar ustedes o es el mismo que tenemos cuando usamos como alumnos del curso que hicimos. Es una buena pregunta, porque ahora ustedes tienen un montón de usuarios para un montón de cosas que hacen con vida. Lo cierto es que nosotros ahora, Elena, te vamos a dar un usuario y te lo vamos a hacer llegar del portal, y de acá, si Dios quiere, a no mucho tiempo, probablemente sea tu único usuario con vida, porque una vez que ingreses vas a acceder a los cursos, vas a acceder a vida web, vas a acceder a la evaluación externa. Entonces, es un proceso que el programa va a ir sufriendo y transitando, y si bien ahora te vamos a dar un usuario para que, y los otros van a seguir viviendo, en algún momento los otros no van a ir más, y vas a tener ese usuario que te va a dejar ingresar a todos. Pero esto la semana, no sé si esta semana o la otra, ya a Robert se los pasamos. Sí, la semana que viene, que es la semana en la que ustedes van a comenzar a trabajar con los verificadores, porque esta semana es la semana en la que los hospitales están cargando, tienen que cargar. van a recibir cada uno su usuario y contraseña. Y esto que decía Diego, aprovecho y lo traigo a colación porque están experimentando y entrando por primera vez al portal integrado de Soluciones Vida, es decir, estamos apuntando a que toda la suite de servicios que Vida pone a disposición de los hospitales tengan un solo espacio, un lugar de entrada, que es este portal. Cada usuario tenga un solo usuario y contraseña, y cuando uno entra a ese portal Vida, le aparecen los diferentes roles y los diferentes servicios a los que puede acceder dentro de Vida. Con lo cual, uno podrá acceder a la encuesta de prevalencia, al estudio de antimicrobianos, de uso hospitalario de antimicrobianos, a las encuestas de higiene de manos, al propio Vida Web, inclusive como evaluador externo de la autoevaluación y como responsable de la autoevaluación en su propio hospital, si fuera el caso. Y todo eso va a estar en un solo panel de control, con un solo usuario que les va a dar, con esa ventana que les mostró Diego, con la foto y todo,
les va a dar la opción de entrar a cada una de las aplicaciones o servicios que el programa Vida pone a disposición. Esto es un cambio filosófico importante, no es solo una cuestión de interfaz, tiene que ver con la unificación de usuarios, la discriminación de privilegios y una serie de cuestiones que hacen que trabajemos con una plataforma moderna, más moderna desde lo tecnológico y mucho más usable, ¿no? Mucho más fácil de usar. Así que bueno, están de estreno, están experimentando con esto, tienen la primicia. De estreno en todo. Sí, sí, totalmente, totalmente. De estreno en todo. Gustavo. Bueno, yo tengo 3 preguntas en realidad. Primero quería, bueno, felicitarlos por el trabajo, porque nos tienen mal acostumbrados, Diego, Roberto, Laura, siempre con el tema de los temas informáticos y las soluciones inmediatamente. Realmente un espectáculo, está muy bueno, está muy amigable, me parece que va a ser relativamente simple trabajar en esto, pero la primera duda que se me plantea es si en la visita en terreno vamos a trabajar en papel o vamos a trabajar en soporte informático en el lugar para ir viendo los diferentes indicadores. Mira, ahí nosotros tomamos la misma filosofía que en Vida. Ustedes van a poder imprimir desde el sistema cuál es la autoevaluación del hospital, donde le van a aparecer todos los indicadores, uno por uno, el nivel de cumplimiento y al lado el nuevo nivel de cumplimiento, el que ustedes consignan, que si es el mismo, ustedes con un tilde en lapicera podrán hacerlo en la planilla, y un campo para fundamentar si hubiera algún cambio, ¿no? Sí. Y después pueden llegar a la noche o al fin de semana o en algún momento a sus casas y volcar eso en el sistema. Y si alguno quisiera hacerlo directamente desde la interfaz con el celular o con una tablet, también podría hacerlo. Entonces, a medida que va recorriendo, podría ir tildando y marcando y poniendo los fundamentos, ¿no? Eso depende de cada uno. Como van a ir al menos 2 personas a cada hospital, por ahí uno puede ir tomando nota, el otro lo puede ir ayudando. Lo importante es que cada vez que haya un cambio en el nivel de cumplimiento, sea para bien o para mal, tengamos un fundamento para poder darle explicaciones al hospital de por qué él había consignado una cosa y el comité evaluador ha consignado otra. Pero en cuanto al proceso de carga, pueden optar, como digo, offline, registran todo en papel y después lo vuelcan al sistema, o directamente desde el celular o desde una tablet o desde una notebook van cargando online en el sistema, como ustedes prefieran. Bien, la segunda, y esto tiene un poco que ver con lo que comentaba Elena sobre matriz de riesgo y demás, pero nosotros tenemos en la provincia de Córdoba un programa provincial escrito de control de infecciones, de prevención, vigilancia y control. Y los hospitales públicos tienen obligación de adherir a ese programa. Por lo tanto, ellos en el ítem, si tienen un programa de control de infecciones, indudablemente si es un hospital público, lo tiene porque obligatoriamente tiene la obligación de adherir y de tenerlo impreso en su propio hospital y distribuido. O sea que todos los hospitales tendrían la misma respuesta en ese sentido, más allá de que instituciones privadas, por ejemplo, pueden adherir o no y tener su propio programa. Inclusive hay hospitales públicos que tienen adherencia al programa provincial, pero a su vez tienen un subprograma o un subprograma anual que implica diferentes actividades o objetivos a cumplir, que está por fuera del programa provincial. Eso lo podrían sumar, pero digo, el cumple ya está visto con adherir al programa provincial que está escrito y difundido. ¿Estoy bien? ¿Estoy en lo cierto? Sí, tal cual. Sí, porque es digamos, lo mismo que decían, dice, si bien cada hospital tiene que tener su propio programa, si existe y está la obligación y realmente esa obligación es verificada por la provincia, sí se acepta como verificador. Sí, de hecho, ahora es imposible que todos los programas de todos los hospitales sean iguales, porque todos los hospitales son distintos. Exactamente, claro, no puede haber un único programa para todos los hospitales de la provincia, porque eso es. Debería estar adaptado a cada institución.
Claro, por eso mi pregunta, porque ellos tienen un subprograma o una adaptación del programa provincial a la estructura o al diseño de cada hospital. Nosotros tenemos hospitales monovalentes, por ejemplo, de neonatología y obstetricia, entonces indudablemente Totalmente. es individual. Pero la provincia, por decreto provincial, ha dispuesto que todos los hospitales tienen que adherir al programa provincial, que tiene un marco de referencia general, y después cada hospital tiene su, digamos, su impronta de acuerdo a la característica hospitalaria. Por eso digo que Yo creo que hay ese que evaluar por el indicador subprograma. queda ahí en la duda, porque los hospitales dicen, pero nosotros tenemos obligación de adherir, ya lo tenemos el programa, existe el programa provincial. De todos Sí, pero modos, ese programa, el provincial, Es como un uno debería marco teórico. adaptarlo al hospital mío, porque yo no puedo, es como que baje el de la Mayo Clinic y lo ponga en el hospital mío. Yo Claro. tengo que adaptarlo. Y además tiene que estar firmado por la dirección, porque ahí me marca a mí el compromiso de la dirección, no de la provincia. Me tiene que marcar de la dirección. Claro, yo creo que el de la provincia no tiene valor acá en esto. Me parece a mí, no. No Total, es que yo cumple. creo, es lo mismo que yo baje un programa internet, es lo mismo. Yo lo tengo que adaptar y el director tiene que hacerse cargo de esa adaptación que yo estoy haciendo. Ese es el objetivo, porque si no, no hay un compromiso. Hay un compromiso de la provincia, pero no hay un compromiso de la institución. Y lo que estamos evaluando es la institución. Exactamente. excelente, excelente. Y la última de mi parte. Nos están haciendo preguntas de diferentes hospitales y yo hasta ahora me mantuve al margen porque no quiero como interceder en las instituciones. No sé si nosotros como evaluadores podemos responder dudas de los hospitales participantes o nos tenemos que mantener al margen y cada uno ver por otro ámbito las respuestas. ¿A qué se refieren con dudas? ¿En qué sentido? Sí, hay dudas sobre verificadores, dudas sobre carga de datos, dudas sobre... Yo los refiero directamente al VIDA y que se Sí, a lo comuniquen mejor. con ustedes para no intervenir, porque indudablemente, a ver, lo mismo, perdón que sea autorreferencial, pero nosotros tenemos un departamento que centralizamos todos los comités de control de infecciones, entonces ellos se dirigen directamente a nosotros. Yo estoy fuera de la oficina hace ya una semana y media que me tomé esa licencia, digamos, de salir de la oficina para que el resto del equipo pueda trabajar con ellos, que no están con esta información de asesores, y yo no participo, porque digo, me parece, no tengo intención de sesgar ninguna respuesta o ninguna posibilidad de ellos, que cada uno trabaje en lo suyo, digamos, desde su perspectiva, pero me pareció una pregunta atinada porque por ahí puede surgir iguales ejemplos de otras instituciones o de otras situaciones, ¿no? Yo creo que podés derivarlos directamente al programa Vida. De hecho, estamos respondiendo a diario muchas preguntas y cuando los que estamos ahí respondiendo preguntas no sabemos la respuesta, se la pasamos al comité coordinador, a Irene, María y Ángel. Ellos llegan a un acuerdo y esa es la palabra que transmitimos. Eso lo que nos garantiza es que a todo el mundo le respondemos lo mismo, digamos. Excelente. Entonces, me parece que eso es una buena práctica justamente porque garantiza la misma respuesta ante cualquiera sea el que haga la pregunta, ¿no? Perfecto, clarísimo. Gracias, Roberto. Esas eran mis dudas por ahora, nada más. Acá Mariana nos pregunta si se pueden modificar las respuestas de los evaluadores externos. Por ejemplo, si en el momento pusimos una respuesta y después de conversar en el equipo se decide una opción diferente. Sí, hasta que esté cerrado sí se va a poder, ¿no, Diego? Exactamente. Sí, la idea es que se pueda modificar hasta que se cierre esa etapa. Luego de ahí sí, ya no se va a poder modificar. Cuando se cierra la etapa de evaluación externa, que será en consenso con el comité de cada hospital, obviamente, y pasa a la etapa de certificación, ahí ya no se Ya puede no se tocar puede más modificar. el dictamen, claro, porque ahí ya hay un radar definitivo que es el que sirve de insumo a la decisión de certificar, ¿no? Si bien nosotros consideramos que dentro de la visita, por eso pusimos ese intermedio de 2 horas libres para que los dos evaluadores puedan conversar, ver algunas cosas, definir qué otras cosas son importantes verificar a la tarde, por ejemplo, o al día siguiente.
ese ida y vuelta, esto de que uno en el momento tal vez lo ve de determinada manera y cuando se sienta a analizarlo o lo piensa tranquilo, después dice, uy, tal cosa, tal otra, puede cambiar. Lo mismo que decíamos, bueno, tal vez pedir algún verificador que no se pidió en el momento de la visita, uno puede llamar a los hospitales y decir, mira, necesito, me olvidé, bueno, o no, en ese momento no lo pedimos, necesito que me envíen tal cosa. Entonces va a haber un tiempo de reflexión, porque la verdad que, bueno, cuando uno hace las visitas, son tantas las cosas que tiene que observar, si bien está pautado de alguna manera con todo lo que vamos a tener, siempre hay detalles que se nos pueden perder, o cosas que después, analizándolo con el resto del equipo de evaluadores, uno dice, che, tal cosa no la vimos, podemos pedirla o no. Entonces eso sí se va a poder modificar. O además, Ese tienen cronograma alguna lo vamos a duda, tener. Sí. Pues ahora Esto es lo que me mostró sorprendió Diego lo de del los... intermedio porque yo ustedes como que estaba en las nubes todavía de eso. No lo sabía. no, y además con respecto a lo anterior, por ahí tienen alguna duda, lo consulta con nosotros y podemos evacuársela con respecto a si se puede o no modificar ese evaluador, ese verificador, perdón, que hicieron, ¿sí? Claro. Por eso la idea es que estemos conectados siempre y ante cualquier pregunta la veamos todos juntos como evaluadores. Sí. Sí, yo algunas preguntas que tienen que ver con teoría de la cosa, sí he contestado, pero no con el verificador en sí, sino con teoría. ¿Qué es esto? ¿O qué es tal cosa? ¿O qué quiere decir tal otra? Y explicar, bueno, qué sé yo, cuando te piden un verificador, qué sé yo, de asistencia respiratoria mecánica, tenés que tener el dato enviado al programa Vida, tenés que hacer vigilancia de esa Sí, neumonía, de ese paciente, digamos, cosas teóricas que uno contesta siempre en este tal cual. marco o fuera de este marco, digamos, que a uno normalmente le hacen preguntas de ese tipo. Totalmente. Sí, por eso toqué el tema también de la matriz de riesgo, porque fue una de las la mayoría de las consultas que yo Y ahí, recibía y a la cual realmente no le podía dar respuesta, primero porque nunca la usé en mi vida, porque busqué por internet y no encontré nada que explique lo que es una matriz de riesgo aplicada a salud, encontré algunos procesos de industria y otra cosa, y después la gente me decía, pero ¿por qué voy a hacer eso si yo ya sé? Y bueno, entonces dije, bueno, lo voy a preguntar, por eso hice esa ahí, pregunta antes, ¿no? Elena, hay una matriz de riesgo que es de la Mayo Clinic que se adaptó a los que son este programa de control de infecciones. Y yo creo yo entiendo lo que me decís, porque como son años y uno ya más o menos sabe y puede identificar en el año cuáles serían nuestras prioridades. Pero creo que eso también está bueno como práctica, que los hospitales tengan, porque la mayoría de lo que vamos a evaluar seguramente están hace mucho tiempo en vida, pero otros que he escuchado no llevan tanto tiempo. Y está bueno que tengan como una referencia de decir, la matriz es como una guía anual que a mí me permite identificar los 5 problemas con los cuales yo tengo 5, 3, 4, lo que tenga el hospital, para yo poder trabajar y cómo lo voy a trabajar y realmente dónde voy a poner nuestras energías. De todas formas, la matriz de riesgo, yo estoy de acuerdo con Elena, la suplanta la autoevaluación anual, porque la autoevaluación anual a vos te permite punto por punto saber qué es lo que tenés que trabajar. Inclusive nosotros con la autoevaluación hacemos el programa para trabajar todo el año siguiente, viendo, inclusive lo dividimos por trimestre, tal trimestre trabajamos tal cosa, tal otra, pero ya la autoevaluación te da es como una matriz de riesgo para vos programar todo tu año. Que ahí se ponen en evidencia las oportunidades de Yo en el mejora, las programa, al urgencias de final del programa mejora. del año hacía una memoria y balance y mandaba todos los datos juntos del año, es lo que dice la doctora, y con eso yo sabía lo que tenía que hacer y a dónde tenía que ajustar y dónde tenía que trabajar más, porque por ahí la tasa pasaba del estándar. Es más, ahora cuando uno hace la razón estandarizada de infección, que está tomando desde 10 años antes, ya sabe lo que le está pasando este año, porque se está hasta comparando con 10 años antes, cuando empezó a hacer el trabajo de vigilancia, aunque haya hecho más de 10 años que empezó, toma los últimos 10 años. Con lo cual sabe lo que le está pasando. Por eso, si es nuevo el hospital o tiene poco tiempo, uno le puede exigir una matriz de riesgo. Y vi que había algunos modelos que multiplicaban por 3, por 4, porque yo era
era re complejo Sí. hacerla, o no, porque si es un hospital que, como dice Juliana, todos los años hace la autoevaluación y manda un informe final a la dirección del hospital o hace una memoria y sabe lo que le pasa. Yo en la primera autoevaluación, que tampoco conocía la matriz de riesgo, entré a un curso en matriz de riesgo y salí despavorida porque más lío me hacía, y yo digo, si tengo tantas herramientas en el vida, tengo las tasas, tengo las tendencias que puedo sacar anual, y como dice Elena, si hace 10 años que estamos en el vida, puedo sacar si quiero hasta las tendencias año por año, me pareció algo excesivo con lo que ya tenemos, ¿no? Como que no Sí, nos pero aportaba más que un trabajo. eso está perfecto cuando estamos hablando de tasas, pero cuando tenés que medir otros indicadores que no están, es decir, que por ahí, por ejemplo, lo de limpieza, o porque tal vez la limpieza en tu hospital sea un problema y vos lo tenés que encarar de una manera, ¿sí? Y eso tal vez sea uno de tus prioridades, porque tal vez tenés controlado, es decir, una tasa de infección urinaria no lo voy a tener dentro de mis prioridades porque tal vez no sea. Es decir, yo creo que la matriz de riesgo es una herramienta que nos ayuda cuando los hospitales no llevan tanto tiempo, y por eso creo que es uno de los puntos que tenemos que evaluar, y esta discusión es riquísima porque nos va a poner en diferentes puntos para determinar si realmente la matriz de riesgo en el futuro la deberemos pedir o no la tendremos que pedir. Y si no la pedimos, Y si hay que ¿qué le vamos a pedirla, pedir? de hecho, hacer una apuesta en común para que todo el Claro. mundo de haga la hecho, matriz de riesgo de la Tal misma cual. forma y sepa de Totalmente. qué le estamos hablando, porque les puedo asegurar de que todas la gran maneras, mayoría de los colegas míos no sabe de qué estamos hablando. de Sí. todas maneras, en línea con lo que plantea Juliana, si bien no trabaja sobre el mismo concepto, y porque no trabaja sobre el concepto de riesgo, la autoevaluación pone en evidencia oportunidades de mejora y pone en evidencia urgencias de mejora. Esas urgencias de mejora son las cuestiones de mayor atención, digamos así, que podrían perfectamente correlacionar con los mayores factores de riesgo en una matriz de riesgo. Y Y cuando ahí, uno Ángel, le aparece la compara, limpieza y también, por ahí ejemplo. aparecen todas las dimensiones, Ahí está. las 9 secciones. Y cuando uno compara año a año, y de hecho hoy estuve viendo un trabajo que está haciendo Gabriela Markovic, excelente, sobre la evolución en las diferentes autoevaluaciones en los hospitales de Impactar, uno ve efectivamente esa mejora dimensión o sección por sección y en términos generales. Con lo cual me parece que ahí uno ve cómo los riesgos van menguando o se van priorizando en base a las acciones que uno tomó interperiodo, ¿no? Entre edición y edición de la autoevaluación. Marisa, estás con la mano levantada hace un rato, perdón. Sí, estoy esperando porque estoy de lo más atenta escuchando todo lo que opinan, que me parece muy rico. No, yo me quedé un poco conmocionada con tu exposición con relación a todos los ítems que tenemos que evaluar a lo largo de las 24 o 48 horas que nos corresponda en cada uno de los hospitales. Porque más allá de los 49 puntos de estos verificadores iniciales, vos comentaste que en realidad va a haber que chequear uno a uno la totalidad de los indicadores, con lo cual me generó un poco de inquietud porque no sé con los tiempos cómo nos vamos a arreglar para poder evaluar todo eso. No sé si ustedes consideran que está bien, que se puede hacer, no lo sé. O sea, es una duda más que otra cosa. Porque yo en principio pensé que, claro, es difícil porque va a haber que unificar un criterio con cada uno de los hospitales sobre todos los ítems que hay que evaluar, pero no sé si todos los ítems se podrán recorrer totalmente en 8 horas. En realidad es una duda, ¿eh? No, Sí, no sí, digo sí. que no se pueda hacer, digo que me generó como preocupación. La duda tuya, Marisa, es la de todo el mundo. Es la de porque todos. hay que hacer camino al andar. Tal Claro, cual. o sea, Era un poco lo que...
lo que veíamos con Ángel y estábamos hablando en reuniones previas, esto, ¿no? Del tema de los tiempos, y qué cosas consideramos que sí o sí tienen que verse en todas las instituciones, como mínimo, porque es cierto, 370 verificadores no vamos a poder ver. Lo que nosotros teníamos pensado, bueno, y esto de poder ir viendo al andar qué cosas son realmente las que no podemos dejar de ver, ¿no? Qué sé yo, no sé, si hablamos de higiene de manos, no podemos dejar de ver que haya piletos o que haya alcohol en gel disponible, o si, digamos, como ítems muy puntuales en cada una de las cosas que nos van a dar la idea de decir, bueno, se cumple o no se cumple. Y ahí está también la mirada de ustedes, de decir, bueno, cuando uno está viendo algo, decir, a ver, acá me parece que falta tal cosa o no, y entonces, bueno, en la experiencia de que uno sabe de todos los que hacemos control de infecciones hace muchos años, decir, che, tal cosa se cumple o no se cumple, y empezar a hacer hincapié en eso, ¿no? Que es prioritario. Claro. Y después nos juntaremos nuevamente y diremos, a ver, esta nueva reunión, cuando terminemos, y digamos, miren, tal cosa, no se puede hacer tal cosa, y poder hacer realmente, contar con una herramienta que nos facilite a nosotros como evaluadores, pero fundamentalmente a los hospitales para poder verificar lo que hacen, ¿no? Claro. Pero sí, esa duda la tenemos todos. Irene, si me permitís, en mismo sentido, si ustedes recuerdan o lo pueden corroborar en el curso, hay una parte donde Ángel Colque habla de este tema, que hay indicadores que directamente con la carga de la constancia es suficiente, y hay otros que hay que valorar, y me parece que el ejemplo, Irene, fue claro porque el ejemplo es higiene de manos. Si yo voy al hospital tengo que ver que existan los dispensers, que exista la posibilidad de cumplir con el indicador. El que se puede cargar con un documento ya está cargado, entonces es como que ese no requiere demasiada evaluación in situ. Me parece que por eso está bastante claro ese. Muchos de los verificadores los vamos a poder ver antes y a otros Claro. los veremos en el campo. Tal cual. Laura, levantaste la mano. Laura Alonso. Hola a todos, perdona, Hola. ¿me escuchan? Sí, sí, no. Apagué la cámara porque tengo mala internet. Yo algo que pensaba, que un poco se lo había comentado a Irene, que me parece importante establecer una agenda de trabajo, por ahí para no ir los dos evaluadores como por los mismos sectores y demás, y como para ir anticipándole digamos, a quienes te acompañan en la recorrida, digamos, como para que no sea esto de que no se basa bacterio y justo el bacteriólogo se fue por alguna cosa, digamos, ¿no? Como organizar la recorrida, que me parece que eso puede optimizar como los tiempos, digamos, ¿no? Como para que no quede ningún sector importante sin ver, y bueno, como para organizar también a la gente, por un lado bajarles la ansiedad, y como tener criterios unificados de que a veces nos pasan las visitas de impactar, que esto es otra cosa, Se lo comprendo, corta, pero Laura. que la gente en la ansiedad de la visita... Hoy. ¿Ahí me escuchan? ¿Sí? Ahora sí. Decía de establecer una agenda para poder, digamos, tener como más, digamos, establecido por dónde vamos a pasar, qué cosas vamos a recorrer por la mañana, por la tarde, que puede favorecer a organizar la recorrida, a bajarle la ansiedad a la gente, y que la gente tampoco nos quiera llevar como para donde quieran ellos, digamos, ¿no? Y lo que pasa es que te pueden preparar las cosas también, Sí. Laura. Sí, pero a mí me parece bien Y lo que me dice parece Laura. que si somos con dos es respecto- para que uno ayude a la verificación del otro, ¿no? No, pero que me parece bien lo que dice Laura, porque por ahí también le vamos a dar tiempo, porque como en muchos hospitales el bacteriólogo va a estar a la mañana, por ahí no tengo bacteriólogo a la tarde, tal vez a la tarde puedo ver otros verificadores, es decir, también nosotros poder ver cómo se organiza de cada hospital. Creo que está bueno tener una agenda, aunque no va a ser perfecta y no va a ser igual para todos los hospitales, porque seguramente va a haber diferencias. Igual la agenda prácticamente cuando uno va viendo componente por componente,
ya más o menos uno va viendo qué lugares tenés que, digamos, cuando hablas de esterilización, cuando hablas de limpieza, digamos, también lo que nosotros hablábamos es que hay cosas que las vamos a tener que hablar con el personal, es decir, porque también uno puede verificar y decirle, bueno, ustedes siempre cuentan con los elementos de protección personal, por ejemplo, o el personal de limpieza, es decir, también hay ciertas cosas que se van a ir dando en el momento, ¿no? Pero yo creo que la misma organización de la planilla nos va a llevar a tener, de alguna manera, decir, bueno, tenemos que pasar por todos estos lugares. Tal vez, como dice Laura, podríamos establecerles una agenda por esto de que pueden decir, mira, si vamos a ver esterilización, lo podés ver en cualquier momento, pero por ejemplo si vas a ir a la parte de alimentación, hay que verlo en determinada hora del día para ver cómo está funcionando, porque también uno va a determinado momento y está todo impecable, todo guardado y no sabés cómo funciona. Entonces, bueno, tal vez eso sí lo podríamos armar así chiquito como para tenerlo más accesible y más fácil para nosotros como evaluadores y también para las instituciones. Juliana, tenías la... Sí, yo en eso de separarnos en la evaluación no estaría mucho de acuerdo, sobre todo en esta primera instancia que yo creo que todos estamos aprendiendo y por ahí no sé si todos tenemos el mismo criterio. Sería hasta, qué sé yo, bueno, a mí me toca ir con Ángel, que nunca trabajé con él, entonces me parece que uno también es una etapa de aprendizaje, qué sé yo, ir los dos a la central de esterilización, quizás él ve cosas que yo no veo, y para una primera etapa me parece que sería más nutrido aprender entre todos, ¿no? Eso lo habíamos Quizás, hablado con Ángel también, sí. quizás aunque nos lleve un poquito más de tiempo, pero qué sé yo, por ahí él ve cosas que yo no veo o tiene una forma de trabajar distinta que la mía y uno aprende del otro, ¿no? Es como, sobre todo en esta primera etapa que para todos es nuevo y es la primera vez, ¿no? Me parece que sería más provechoso. No digo siempre, por ahí en algún momento decir, bueno, nos queda 1 hora y no alcanzamos a hacer todo, bueno, nos dividamos, pero sobre todo las primeras visitas como para unificar criterios entre nosotros también. Seguro, yo opino lo mismo, que hay una parte que no, vamos a aprender, como digo, como dice Irene, este es un camino que estamos haciendo, y la idea es que tengamos la visión de los 3 evaluadores que vamos a estar, 2 en campo, y la otra persona que nos va, cuando tengamos que hacer el análisis, nos va a dar también su punto de vista con respecto a esto. Respecto de la segunda pregunta de Mariana en el chat, como dijimos, hasta que no se cierra la etapa de evaluación externa, no queda firme el dictamen por parte de los evaluadores. Y por ende, el hospital no tiene acceso, no se le van a informar hasta que no quede firme, ¿no? El hospital se va a enterar recién cuando llegue el dictamen. Mientras tanto, tienen toda la posibilidad de trabajar y eso lo hacen en un ámbito estrictamente privado, acotado al comité de ese hospital, ¿no? Una cosa que, bueno, no sé si alguna otra pregunta, si no, esto es bien administrativo. No sé si ya se comunicaron con ustedes desde OPS. La forma que tienen de pago es, ellos coordinan el tema de los aviones, les van a preguntar a ustedes si están de acuerdo con los horarios y con el día y todo, y entonces el pasaje lo van a sacar ellos y les van a depositar los viáticos en una cuenta que ustedes determinen, que va a ser una transferencia del banco del Citibank, que siempre les van a avisar que tienen una transferencia hecha por eso, y con esa plata, que ustedes no van a tener que, digamos, rendirla, con esa plata ustedes van a tener que pagar el hotel y la comida, digamos. Quedarles no creo que quede mucho, porque el tema es que los viáticos son los mismos que cobramos nosotros como Ministerio de Salud de la Nación, que son viáticos como
medios acotados. Sí va a alcanzar para los gastos mínimos, y el pasaje sí cuenta por parte de ellos. Lo que tenemos que averiguar es si se puede sumar eventuales, que eso no sé qué serían eventuales, serían por ejemplo un viaje en taxi o una combi. Eso le tendremos que preguntar a Genara de OPS a ver si los eventuales en estos casos van a incluirse o no. Pero eso sería, no sé si ya se conectaron con ustedes, generalmente es Marisa Conmigo sí, Toriano que conmigo se ya comunica. hicieron todo. Me Perfecto. mandaron los Con todo. pasajes y ayer vi que habían depositado el viático y me Perfecto. mandaron un mail diciéndome que no le responda, que no tenía Perfecto. que responder el mail. Así que Perfecto. obviamente Sí. no lo respondí. Lo que no sabía es lo que ahora usted nos dice, Irene, que es que yo pensé que había que rendir algo o alguna cosa, pensé que no hay que rendir. Es igual que en el No. ministerio, los viáticos no se Sí. rinden. Perfecto. Tal Y después cual, me quedará combinar con el doctor la a parte del eso iba. traslado y todo eso, después charlamos nosotros. Sí, eso iba, lo arreglamos entre nosotros el tema de traslado, porque nosotros tenemos que trasladarnos de Capital a Gonet y Claro. después A de La Plata, Capital casi a San cerca de La Isidro. Plata, ¿verdad? Eso Sí. lo manejamos entre Y nosotros a San y Isidro. Está bien, lo Yo manejamos voy a nosotros. averiguar, me la voy a semana anotar. antes de cada visita vamos a poner en copia en un mail a los evaluadores que van a visitar el hospital y al comité de infecciones, director del hospital o presidente del comité, que los va a recibir. Con lo cual ahí ustedes van a poder sincronizar horarios, dónde van, dónde llegan, por ahí, no sé, por ahí desde el hospital los pueden ir a buscar al aeropuerto o a la terminal. Bueno, eso lo pueden coordinar en forma directa, ¿no? Sí, O igual si yo voy llegan a a las 8 preguntar o el llegan a tema las de los 9. eventuales. Porque eso sí, en caso de que paguen eventuales, que no sé si se puede hacer, ahí sí van a tener que rendirlos. Eso es contrafactura, digamos, del taxi o del remis pero eso déjenme que averigüe. A ver Y si nosotros tenemos que ir a Río Cuarto también. Claro, el viaje Queda a de Córdoba a 120 Río Cuarto. kilómetros, sí. son 200 kilómetros. 200. Ujú. Está bien. Eso le vamos a preguntar, si es que ellos lo incluyeron en lo que les van a depositar de viáticos o se pasa aparte. Nosotras cuando fuimos con Laura a Mendoza por el proyecto Impactar, visitamos también un hospital de San Juan y en realidad lo que hicimos fue alquilar un auto porque era lo más fácil para el tema del traslado de ida y vuelta, pero eso lo pusimos de nuestros viáticos porque no se consideraban eventuales. Pero tal vez si sacábamos una combi o un micro, lo podíamos pasar. Pero eso los voy a averiguar. Ustedes eran muy jóvenes, pero en el 2010, en la prueba piloto rover que hicimos para EMPIA, de áreas no críticas, yo me tocó visitar a Silvia en Avellaneda, cuando trabajaba en el hospital, y después nos tomamos un remis a Gonet a ver a Marisa y me salió 200 pesos. No lo tengo como referencia, pero sí eso me acuerdo. Pero era un montón. Remis, me acuerdo. Eran todos los viáticos del viaje. Era un montón de plata. Yo no sé cuánto estará ahora de Buenos Aires un remis a La Plata, pero calculo que debe estar en Sí. 2.000, 3.000 pesos. Sí, fácil. Calculo, más o menos. Sí, más o menos. Pero lo podemos compartir, Elena. Por eso tendríamos que acordar y estar en un punto de encuentro y lo compartimos, por supuesto. Si vamos al mismo lugar y volvemos al mismo lugar. Tal cual. Por supuesto. Así que Yo bueno. voy a pasar 4 días con Juliana, todos recorriendo Córdoba. Qué lindo, Ángel, no Qué sabes lindo. lo grato que es. Fue mi jefa durante 3 años, imagínate. Una grande, Ojito, Juliana. ojito, ojito. Sí, durísima. Así que bueno, no sé si alguna otra consulta, igual, bueno, tenemos este grupo y todo lo que, las dudas y todo que nos van a hacer así millones, porque nosotros todo el tiempo con Ángel, María, Roberto, estamos llenos de dudas y de ansiedad de ver a ver cómo vamos a Vamos transitar este caminando. camino, ¿no? Porque no es fácil, pero bueno, tengamos en cuenta que es una prueba piloto, que nos tiene que servir para que podamos hacer la próxima certificación muchísimo más tranquilos y más
convencidos de que estamos haciendo las cosas bien. Así que bueno, no sé. Ah, bueno, eso es lo que dice Mariana, que a veces tienen ansiedad por conocer, pero bueno, explicarles esto, ¿no? Muchas veces te pasa que te dicen, ¿y qué les pareció? Bueno, decirles que la idea es que uno lo discute en el comité y bueno, si hay algo que está mal, obviamente uno se los va a decir en el momento, porque eso tiene que ver con, No, lógico. con lo que uno La puede idea conversar. con esto Si es vas a la también de ir central de esterilización y aportar. están envolviendo en papel de diario, se lo tenemos que decir. Porque Claro, es uno es no va a burdo lo que digo, decirle, ¿no? Pero Claro, no le va a para que se poner no entienda. cumple y no le va a avisar, le va a decir, mira, acá, digamos, también uno lo va a ir viendo en el Me andar. imagino que son varias sin pelos en la lengua en este grupo, así que descartamos que así va a ser, ¿eh? No, pero además de que también la idea de esto es aportar a los hospitales, porque Claro. vamos con la visión de decirle, bueno, está bien, lo estamos evaluando, pero también es aportarle ideas. Muchas veces seguramente uno lleva una idea diferente, pero estamos en hospitales diferentes y podemos realmente ser de gran ayuda. Yo creo que esa es también la parte rica que tenemos que ponerlo como impronta en esta evaluación. Ese aspecto que señala Ángel me parece fundamental. No vamos en calidad de policía o de auditor a buscar errores, a buscar debilidades o fisuras. Esto tiene un objetivo fundamentalmente orientado a la mejora, con lo cual todo comentario, toda sugerencia tiene que ser constructiva y para mejorar, ¿no? Esa empatía no tengo duda que la van a tener porque todos los conozco a todos y todos están también del otro lado del mostrador y saben lo eso que iba a cuesta decir. cada cosa. Entonces, bueno, la verdad que me quedo tranquilo en ese sentido y aprovecho también para agradecerles todas las declaraciones juradas de confidencialidad y todas las de no conflicto de intereses que tuvieron que firmar papeles, mandar, traer. Yo sé que es burocrático y es antipático, pero son obligaciones que tenemos que cumplir. Por suerte tenemos todo bien y bueno, hace también a la formalidad del proceso, ¿no? Así que gracias. También da tranquilidad a nosotros. A todos, sí. Así que bueno, gracias. No sé si alguna otra pregunta, comentario. Igual nos No, yo estamos el único comentario que comunicando. tengo, que a diferencia de lo que dice Roberto, yo sí voy en calidad de policía, ¿eh? Vos sí. No Muy bien, muy bien. Soy del Hospital Churruca, no lo puedo evitar. Está en tu naturaleza ya. Claro. Gracias por todo. Yo, si me permiten, creo que Elena y yo, que vamos a ser los primeros, tengo entendido, me parece que después del primer día va a surgir, bueno, con Marisa va a surgir, me parece, un resumen o un análisis de algunas cosas que pueden ser debilidades o puntos fuertes de la visita. Me parece que podemos hacer alguna reunión. Sí, sería bueno. Porque nos va a servir a todos también y nos va a ayudar. Y ante cualquier cosa que necesiten estar nosotros para decir, la idea es, y si podemos hacer una reunión para que nos ayuden en las próximas evaluaciones, sin duda, después de esas bueno. 2 visitas me parece que sería bueno hacer una reunión para ayudarnos entre todos y hacer una pequeña devolución. Eso no hay ningún problema de mi parte. Perfecto. Bueno, eso me pareció buenísimo. Sí, sí. Sara, no se te escucha. Sara, no se escucha. ¿Esperan? No, no se te escucha, Sara. Más fuerte. Más fuerte. No se escucha. Bueno, a ver si los hospitales, yo creo que los van a esperar con los brazos abiertos porque es un beneficio para cada uno de los hospitales, así que creo que van a ser todos los profesionales facilitadores de todas las preguntas y van a estar a disposición de ustedes y les van a optimizar el tiempo. Yo creo que todos, o sea, es lo que haríamos nosotros por lo menos, de esperarlos con todo listo y preparado para eso. Van a ser siempre bienvenidos, y bueno, después nos cuentan también a nosotros que nos quedamos del otro lado, esperando a ver en qué podemos colaborar, ¿no es cierto? En todo. Sí, para Y de hecho, el que hayan pedido ser evaluados ya es una tranquilidad, porque lo pidieron los hospitales, no es que uno va así de sopetón como policía, no, va a ver lo Para que mí ellos pidieron que veamos.
Decía que O sea, para mí la mirada la del idea es tercer llevarnos- evaluador es muy importante porque en alguna medida puede validar esos fundamentos que cada uno puso para cambiar, puede cuestionar y desde esa mirada que no conoce el terreno, digamos, puede ayudar a decir, bueno, pero efectivamente te parece que hay que cambiarlo. Creo que es muy interesante también el aporte y la mirada del tercer evaluador. Totalmente. Tal cual. Buenísimo. Así que bueno, muchísima suerte a Elena y a Gustavo en la primera. Gracias. Muchas Vamos gracias. chicos, vamos que Ya nos contamos vamos a con comunicar, ustedes. Gustavo, Gracias. No por nada los para pusimos acordar- en la primera a ustedes dos. Compromiso demasiado elevado, pero bueno, vamos a dejarla. Marisa, preparate. Y a Marisa. Pero bueno. Así que bueno. No, la idea realmente es que ustedes puedan aportarnos seguramente cosas para mejorar y bienvenido va a ser, porque seguramente vamos a tener falencias, como más allá de que uno hace mucho tiempo que viene trabajando para mejorar las cosas, siempre tiene agujeros negros en el hospital. Y la idea es que, bueno, ustedes nos puedan aportar también cosas para poder mejorar. Así que nosotros estamos gustosos de que vengan y bueno, y más el equipazo que me tocó. Ay, gracias. No Gracias, va a Marisa. ser- por lo que me- Gracias, Marisa. No tires Vamos a flores, aprender ahí Marisa. también. No me compren los profesores, por favor. No, Falta la manzana, ¿vio, Gustavo? Claro. Implacable, vamos a ser implacables. Implacable. Con Juliana vamos. Así o me con Juliana, ¿o no, Juliana? Así Yo nomás. me voy. En esos días yo me voy de Córdoba. Por las dudas, que lo llamen. Así que bueno. Bueno, creo que va a ser una buena experiencia. Ya después haremos nuestra reunión final para compartirla, pero después de la visita de Gustavo y Elena nos volvemos a juntar. Gracias por la confianza. Perfecto. Gracias a ustedes. Perfecto. Gracias. Un gusto, luego. siempre. Muchas gracias. Te estamos viendo. Chao, chao, gracias a todos. Chau, chau. Chao.